Saludos, le voy a explicar el ejercicio de medidas de tendencia central, ¿verdad? Le doy una distribución con clases y frecuencias y lo primero que vamos a hacer es calcular el total de la frecuencia, ¿verdad? Que en este caso da 32. Luego vamos a calcular la marca de clase. La marca de clase es el punto medio entre las clases. ¿Cómo lo voy a calcular? Sumando 7 más 10,2, que me da 17,2, y lo voy a dividir entre 2. El resultado es 8,6. De igual forma, sumo 10,2 más 13,4, que me da 23,6, y el resultado lo divido entre 2, que da 11,8. Así sucesivamente para todas las clases. Luego vamos a calcular f por xy. O sea, vamos a multiplicar cada valor de la frecuencia por xy. 4 por 8,6 da 34,4. 4 por 11,8 da 47,7. 7 por 15, 105, así sucesivamente, ¿verdad? Y esta columna de f por xy la vamos a totalizar, da 560,4. Entonces la media aritmética, que la tenemos aquí, es la sumatoria de f por xy. O sea, la sumatoria que nos dio 560,4 entre n, que es el número total de datos, o el número total, o el total de la columna f. 560,4 entre 32 da 17,4. Seguimos ahora. Para calcular la mediana necesitamos las frecuencias acumuladas. ¿Ya? Las frecuencias acumuladas, para el primer valor toma el mismo valor de f, o sea 4. Y en lo adelante vamos a ir sumando la frecuencia que sigue. 4 más 4 da 8. 8 más 7 da 15. 15 más 5 da 20, etc. Esa es la frecuencia acumulada hasta llegar a 32, que es el número total de datos. Entonces, para calcular la mediana, lo primero que hacemos es dividir n entre 2. O sea, n es el número total de datos. 32 entre 2 me da 16. ¿Qué hago con ese 16? Me voy a la columna de frecuencia acumulada y aquí tengo 15 y aquí está 20. Quiere decir que 16, 17, 18, 19 y 20 están en esta fila, en esta clase. Entonces, de ese dato yo voy a tomar, de esa clase voy a tomar el límite inferior, que es 16,6. La frecuencia, que es 5, y la frecuencia acumulada anterior, que es 15. Con esos datos voy a calcular la mediana. También voy a necesitar el intervalo de clase. Para calcular el intervalo de clase al límite superior le resto el límite inferior. Límite superior 19,8, límite inferior 16,6, 19,8 menos 16,6 da 3,2. Ese es el límite inferior. Ahora voy a sustituir en la fórmula. Límite inferior 16,6 más n medio 16 menos frecuencia acumulada anterior 15, 16 menos 15, sobre la frecuencia, que es 5, por el intervalo de clase, que es 3,2. Primero hago la resta, 16 menos 15, que me da 1. Luego multiplico 1 por 3,2 y divido entre 5, o divido 1 entre 5 y lo multiplico por 3,2. Ahí no importa el orden de la operación, ¿verdad? Eso da 0,64 y lo sumo a 16,6 y da 17,24. Ese es el valor de la mediana. Nos queda calcular la moda. Para calcular la moda vamos a localizar en la frecuencia cuál es la mayor frecuencia, que en este caso es 7. Ahí voy a necesitar también el límite inferior, que es 13,4. Voy a necesitar la frecuencia anterior, que es 4, y la frecuencia siguiente, que es 5. Entonces la fórmula: frecuencia anterior, frecuencia siguiente, intervalo de clase, que ya lo habíamos calculado, que es 3,2, y el límite inferior, que es 13,4. Entonces, sustituyendo en la fórmula, mod es igual a límite inferior, 13,4, frecuencia menos frecuencia anterior, 7 menos 4. 7 menos 4. Frecuencia menos frecuencia anterior, 7 menos 4 nuevamente, más frecuencia menos frecuencia siguiente, que sería 7, que es la frecuencia, menos la frecuencia siguiente, que es 5. 7 menos 5 por 3,2. Primero vamos a resolver las restas. 7 menos 4 da 3. 7 menos 4 da 3. 7 menos 5 da 2.
Luego resolvemos esta suma, 3 más 2 da 5. Entonces me queda 3 sobre 5. Multiplicamos 3 por 3,2 y dividimos entre 5. Dividimos 3 entre 5 y multiplicamos por 3,2 y el resultado me da 1,92. Lo sumo a 13,4 y da 15,31. Es todo.